Hola amigos del canal, vamos con un vídeo nuevo y vamos a explicar las fases de la floración, ¿vale? Ya hice un vídeo parecido, pero no tan elaborado como este. Y para que quede claro, para la gente más inexperta, la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate, vamos con ello. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que deja su comentario, que da like y sobre todo a la gente que comparte los vídeos. También decir que hago consultas personalizadas, hay un número de teléfono en la descripción del vídeo y en un comentario. Tengo un curso de nutrición del aguacate, está bastante bien. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico para la gente pues que se está iniciando en el cultivo del aguacate, no sabe qué abonos poner, no sabe cómo fertilizar sus árboles de aguacate, qué abonos aplicar en floración, qué abonos aplicar en llenado de fruto, qué abonos aplicar en cuando tus plantas son pequeñas. Todas estas cosas las vemos en ese video curso. Cualquier cosa, me habláis al WhatsApp o si tienes algún problema en tu cultivo de aguacate. Bueno, vamos con el vídeo. ¿Qué estamos viendo aquí? Las primeras etapas de la floración, lo que se llaman los botones florales, los primeros botones florales. Época del año más o menos que se empieza a dar esto, pues este año incluso más o menos en enero, pero este año, por ejemplo, aquí en las Islas Canarias, España puede haber en la península puede haber un poquito de diferencia, porque la península es un poquito más frío, pero nada, un mes de diferencia más o menos. Pero bueno, a lo que vamos, lo primero que vemos, los botones florales, como estamos viendo aquí. Esto se llama botones florales, es lo primero que vamos a ver. Repito, la época más o menos, diciembre, enero, ya empezamos a ver los primeros botones florales. Esto depende de si va más adelantada o va más atrasada, depende de varios factores, del clima, del frío que esté haciendo en esa época del año. Este año empezó, ya tengo varios vídeos atrás, porque diciembre, incluso noviembre, diciembre, estuvo bastante caluroso. Ha estado mucho más frío ahora en enero y en febrero que los meses pasados, que por ejemplo noviembre, diciembre. Y estábamos con botones florales en diciembre, estábamos con botones florales incluso un poquito más, incluso empezando el estado de coliflor, como vamos a ver ahora en las siguientes imágenes. Pero claro, cuando llega el frío, por ejemplo, se puso así, la flor ya quería seguir creciendo, seguir su crecimiento. Como digo, el siguiente paso sería, que ahora lo vamos a ver, empieza el estado de coliflor. Estamos todavía en lo que se llama botón floral. La yema del aguacate, ese brote, esa yema, empieza a botar esa inflorescencia. ¿Qué es lo que pasa? Si hay una época de frío, la flor se para. Va el proceso más lento. Dependiendo del frío, se puede parar o su crecimiento va más lento. Bueno, aquí que estamos viendo ahora, esa flor ya vemos cómo ahí lo pone y todo, lo que es el estado de coliflor, empezando lo que llaman el estado de coliflor. Eso va a ir creciendo, ahora lo vamos a ver en las siguientes imágenes, cómo se va haciendo, esa coliflor va creciendo, esa flor va creciendo, no solo la parte de arriba. Bueno, los que tengáis aguacate pues ya sabéis cómo es, ¿no? Pero para la gente más inexperta, que está sembrando sus árboles ahora, que está un poco perdida con el tema de la flor, pues también para que sepáis los pasos, cómo es el desarrollo de esta flor, de este árbol de aguacate o palto, como se le conoce también en algunos países. Ahí estamos viendo la imagen. Ahora vamos a ver la otra imagen. Vamos a ver el estado de coliflor un poquito más avanzado. Ahora lo vamos a ver. ¿Veis? Ahí estamos viendo. Esto es una imagen de mis propios árboles. Vemos, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo ahora, vemos las primeras de adelante. Aquí tenemos incluso tres. Tenemos botones florales. Si os fijáis, entre la hoja, que son las yemas, botones florales. Tenemos ahí botones florales. Tenemos fase de coliflor de diferentes tamaños. Y la que está más para detrás ya es una panícula
se llama ramillete floral o panícula floral del árbol del aguacate, se llama a ese ramillete. Ya lo tenemos, ya atrás vemos un estado más avanzado, que es el que vamos a ver ahora en las siguientes imágenes, de lo que sería la flor. Entonces recordemos, bueno, ahí lo hemos visto en las imágenes. Primero, botón floral. Segundo, empieza ese botón floral a crecer, entra en lo que se llama estado de coliflor. Ahí estamos viendo un estado de coliflor más avanzado, y después ya sería el siguiente paso, la flor que vemos un poco más atrás, que ya vemos esa panícula floral más avanzada. Incluso si nos fijamos bien, no sé si se puede apreciar bien, ya hasta se ve alguna flor abierta. Mientras esa panícula floral esté creciendo, las flores no se abren. Las flores no se abren porque no hay flor abierta. Todavía no hay polinización. La polinización es obviamente cuando la flor ya está abierta. Si no, no va a haber polinización. Mientras esté creciendo esa panícula floral, ahí estamos viendo otra imagen. Esto depende un poco también las variedades, depende el tamaño de la panícula floral. Como estamos viendo aquí ya sería una mezcla. Incluso en esto no sé qué variedad es. Esta no es de mi finca, esta foto. Vemos que la panícula floral es más pequeña, porque ya incluso hay alguna flor abierta, como vemos ahí, ¿vale? Entonces también depende un poco de la variedad, de las variedades del aguacate, el tema de la panícula floral, ¿vale? Pero los más comunes, por ejemplo, aquí en Canarias, las variedades más comunes son el Hass y el aguacate fuerte, aunque también hay otras variedades, pero esos son los más comunes son los más comunes. Vemos aquí, por ejemplo, ahora en esta imagen, el estado de coliflor un poco más avanzado, ¿vale? Ahí estamos viendo. Ahora vamos a ver otra imagen. Entonces recordemos, primero botón floral. Después de ese botón floral empieza el estado de coliflor. El estado de coliflor va creciendo hasta que se forma esa panícula floral. Ahí estamos viendo ya una panícula floral con sus flores abiertas. Esto ya es en mis árboles de aguacate, ¿vale? Entonces después de que esa panícula floral ya se ha formado, ya llega esa panícula floral, termina su crecimiento, las flores ahí es cuando se empiezan a abrir y es cuando empieza a haber la polinización. Ya empiezan las abejas, las moscas, los abejorros, todos estos insectos benéficos a hacer su trabajo de polinización. Por eso el tema de las fumigaciones, que ya dije yo en su momento, vemos ahí ya estamos viendo una panícula floral, ya panícula floral o ramillete floral. Panícula floral es el nombre que más común se utiliza, ya en su desarrollo máximo. Entonces ya cuando tenemos, como estamos viendo en esta imagen, pues el desarrollo de las flores, pues ya sabemos que ahí ya empiezan a abrirse las flores. Mientras está creciendo la panícula floral, las flores no se abren, ¿vale? Que esto es una duda que puede tener la gente más inexperta. Repito, mientras la flor, en estado de coliflor, la flor no se abre. Se abre cuando llega a la parte final, como por ejemplo, estoy empezando yo a entrar en esa fase de final de estado de coliflor, y ya es una panícula floral, un ramillete floral que empieza a abrir sus flores. Después de que esa panícula floral abra sus flores y ocurra la polinización, tenemos esta fase que estamos viendo ahora, que es la fase de cuajado de fruta. Ya es cuando ya hubo esa polinización, el polen cuaja y se empieza a formar esos pequeños frutos y las flores se empiezan a caer y se va quedando esos pequeños frutos de tamaño mínimo, ¿vale? Bueno, espero a ver que se haya dado a entender, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.